Ok. Leave meeting, ¿acepto? Un segundito. Ese es. Ese. Y después querés ponerme que para que aparezca una sola persona. Sí. Bien, ¿todos ven el Power? Sí, perfecto. Sí, se ve re bien. Buenísimo. Denme un segundo que voy a abrir esto también. Bien, mi tema lo titulé El sexismo en el tiempo en el fin de los tiempos. Libertad versus igualdad. Está basado en los videos que venimos estudiando, tanto desde lo que dio Luis Esteban el sábado pasado, y los videos del Vesper, perdón, de Tess. Entonces yo voy a hacer una continuación y voy a agarrar ciertos puntos, porque en realidad quise abarcar bastantes videos para hacer ciertos puntos. Hay cosas que claramente no voy a llegar a profundizar, recomiendo para aquellas personas que no entienden algún tema que voy a hablar, porque hay algunos que voy a profundizar y otros que no. Recomiendo que puedan ver los videos de Tess, de los Vespers, y las personas que hay algo que no entiendan, acá también, o me hacen una pregunta, si tiene que ver, si es relevante el tema, o si no, me pueden mandar un mensaje por privado, o después lo podemos charlar. Pero bueno, quería aclarar ese tema de que hay cosas con las que voy a profundizar y otras cosas que no. Voy a hacer un repaso, entonces, para empezar, de lo que estuvimos viendo en las últimas clases que dio Lucho y Steph. Con Lucho habíamos visto un poquito sobre lo simple y lo complejo, ¿sí? En resumidas cuentas habíamos visto cómo el mensaje o las mismas parábolas nos dan un modelo simple de los temas proféticos, y para entenderlos teníamos que no solamente quedarnos con el modelo simple, sino entender que la profecía es más compleja y que tiene diferentes historias, que hay diferentes perspectivas y que eso lo vuelve complejo. Un ejemplo era el tema de las trompetas, ¿sí? Que vemos que en Apocalipsis se dan como 1, 2, 3, 4, pero que si lo vemos en la historia, podemos ver que no es que empieza una y termina otra, sino que están sucesivas o se dan como, ¿cómo se llama esto? Superponiendo. Entonces vemos que esa historia, que capaz de un Apocalipsis la vemos como algo simple, se vuelve complejo a la hora de ver esa historia en la historia universal. Entonces, eso es lo que vimos con Lucho, ¿sí? Después fuimos profundizando con lo que en la clase anterior de Esteban, que vimos cómo nosotros, como el mensaje, como movimiento, llegamos en el 2018 a cambiar de lo que era una mirada conservadora de derecha a izquierda. Y esto pasó a través del mensaje de las dos corrientes de información. Eso es como en resumen. ¿Qué era el mensaje de las dos corrientes de información? Habíamos visto 2 puntos, o 4 puntos, o perspectivas, o estudios que entrelazaban este mensaje de las dos corrientes de información, que nos hace entender ese cambio. Los 4 puntos eran la mayoría moral, todo el tema de esa historia del republicanismo, ese partido, cómo eso se fue metiendo en la parte de la religión y el Estado. Después El Rey del Sur, Pirro, la batalla de Ipsos. Después 1996 con Fox News y CNN.
que básicamente son las dos informaciones o no periodistas o fuentes que las personas manejan. Y eso nos llevó a la línea de los netineos, a la línea de los gentiles y las personas que están en el mundo. ¿Cómo? A través de esas dos fuentes de información, Dios es el que está preparando o el que está arando al mundo, ¿sí? Mediante esa información que se les da a través de los el periodismo o televisión o medios de comunicación. Y me van a hacer las palabras. Entonces, a través de los medios de comunicación vemos cómo las personas en todo el mundo están tomando diferentes posiciones. Y eso es lo que nos hace entender cómo el mensaje de las dos corrientes de información y el hecho de cambiar de la derecha a izquierda nos hace entender la visión que tenemos que tener del mundo, ¿no? Bien, entonces en 2018 queda lo que es la transición de la derecha a la izquierda. Con Esteban habíamos visto un poquito sobre esto de qué era así la derecha y qué era un poco la izquierda, y yo voy a profundizar sobre eso para después poder hacer otros puntos. Si hay alguien que no sabe o no entiende algo de estos repasos, puede ver el estudio de Esteban o me puede preguntar después de la clase si hay algo que no entienden o necesitan que profundicemos. Bien, ¿qué defienden la izquierda y la derecha? Ahí sí voy a necesitar la participación de todos. ¿Alguien está hablando? Solange está hablando. La izquierda, la igualdad, y la derecha, la libertad. Graciela. Bien, gracias. Bien, ese es como el resumen que yo di. Pero ¿alguien tiene otra respuesta o alguien quiere profundizar un poco más de sobre qué defienden? ¿O me puede decir con sus propias palabras qué defiende cada uno? O sea, ¿por qué decimos que uno es la libertad y otro es la igualdad? Progresismo y conservadurismo, ¿no? Con la izquierda más progresista y la derecha más conservadora. Bien, decimos también que la izquierda es más progresista, tiene una mirada más progre de la sociedad, y la derecha tiene una mirada más conservadora, ¿sí? ¿Conservadora en qué sentido? Para ser más específico, creo que Toto, o alguien que quiera responder. Conservadora, pienso yo que es más por el status quo, o sea, no quieren perder los privilegios que las personas que tienen privilegios los pierdan y no quieren que las personas que estaban sin privilegios que adquieran nuevos privilegios. Porque eso de conservador y liberal depende, porque son súper liberales en cuestiones económicas y conservadores en otras cuestiones. Básicamente lo que no quieren es que cambie el orden ya establecido. Bien, conservar algo. Bien, ¿alguien más tiene una respuesta o quiere aportar algo más con respecto a la izquierda y la derecha, como lo vemos? Bueno, yo creo que Lancionates expandió un poco ese concepto y ella hablaba sobre lo que defiende cada uno en el sentido de que la derecha defiende un gobierno pequeño. En cambio, la izquierda, digamos, es más abarcante, tiene un concepto de gobierno más grande, un gobierno que se involucre en más cosas. Bien. ¿Por qué? Por ejemplo... Perdón, antes de ir a la siguiente respuesta, César, ¿por qué eso es así? ¿Sabes? Me gustaría que profundizara un poquito en ese tema para después desarrollarlo, pero ¿por qué? ¿Por qué son así? Bueno, a ver. No, yo le... Para no. Ahí está. Perdón. ¿Ariana? Ahí está. Bueno. No, solo para decir que el motivo que por eso es así es porque obviamente que vas a tener un gobierno más grande si estás tratando de tener control o enforzar distintos tipos de políticas sociales
se necesitan datos estadísticos, se necesita gente que haga monitorización de que las cosas están siendo mejores. Por ejemplo, si vas a instaurar un nuevo programa de educación para niños en las periferias o en provincias pobres, vas a necesitar contratar un montón de gente que lo planifique, que lo lleve a cabo, que monitoree, que esté haciendo, que avance, y eso aumenta el gobierno, no lo achica. Bien, ¿alguien más había hablado? Perdón, y le interrumpí, no sé quién era. Graciela. ¿Graciela era? Bien, ¿alguien puso en el chat? Ahora sí, soy yo, pero lo que pasa es que no podía abrir el micrófono. Sí, justamente, es lo que dice Agustina, o sea, en general la izquierda busca la justicia social, que los estratos sociales y económicos se nivelen, y la derecha piensa que, bueno, que eso lo tiene que hacer cada uno individualmente, como pueda, porque claro, ellos ya están en un nivel excelente, entonces no necesitan que nadie los impulse, que nadie los apoye, entonces como que bueno, eso es una cuestión individual, son muy individualistas y piensan mucho menos en la cuestión colectiva. Creo que resumidamente, y es eso, o sea, no quieren gastar los dineros del gobierno, los quieren aprovechar para la libre empresa, etcétera, y a desmedro de que hay cantidad de gente que queda por el camino, y bueno, pero eso es problema de cada uno. Bien, gracias, Graciela. ¿Alguien había puesto en el chat? Creo que era Facundo. Puso autocracia versus democracia. Autocracia versus democracia. Bien. Bien, como dijo, al principio dijeron, igualdad va a defender lo que es la izquierda, este gran gobierno federal, y la derecha es la libertad, pequeño gobierno federal. Es la forma en la que nosotros, todo lo que ustedes dijeron, es la forma en la que nosotros podemos ver, que podemos definir con esas palabras. Y sobre eso ir profundizando para entender bien qué es cada una y cómo la izquierda ve la igualdad y cómo la derecha ve la libertad, ¿sí? Para entender un poco eso, vamos primero a las definiciones. ¿Alguien quiere leer la definición de libertad? Yo leo. Libertad, la condición o el derecho de poder o permitir hacer, decir, pensar, etcétera, lo que uno quiere sin ser controlado o limitado. Bien, entonces vamos a tratar de acordarnos, porque no voy a ir todo el tiempo para atrás con las diapositivas, esa definición, porque nos va a ayudar para después entender algunos ejemplos que voy a dar, ¿sí? Es la condición o el derecho de poder hacer lo que se permite hacer, decir, todo, sin ser controlado o limitado, ¿sí? Eso es como la definición de libertad. Definición de igualdad, ¿alguien quiere leerla? Mari, Ay, perdón. No. No, para que no puedo. Tengo que salir. No sé dónde está el. Ah, para. Claro. Ahí está. Ahí está. Situación en la que los hombres y mujeres, personas de diferentes razas, religiones, etcétera, son tratados por igual y tienen las mismas oportunidades. Bien, gracias. Entonces, definición de igualdad, las personas son tratadas igual y tienen las mismas oportunidades. Vamos a tratar un poquito sobre la diferencia entre la libertad y la igualdad. Y para eso voy a utilizar un ejemplo que dio Tess en uno de sus en los estudios, y voy a hacer algunas modificaciones también para dar un ejemplo más concreto de lo que yo he visto más en Argentina principalmente, pero también en otros lugares de Latinoamérica. Supongamos que tenemos una compañía, un hombre tiene una compañía y tiene la libertad de contratar a las personas que quieren porque es su empresa, de hacer lo que tiene esa libertad. Viene el gobierno
y le dice, vos tenés que contratar sí o sí, el 1% de tu compañía tiene que ser mujeres o gente de la comunidad LGBT. Cosa que eso es real, ¿no? Tenemos la ley de cupo acá en Argentina que dice que tiene que haber una representación del 1% de las personas trans. Y creo que en Uruguay también hay una ley parecida. Entonces, tenemos esa situación y vemos que el Estado le impone o le dice que tenés que hacer. ¿Cómo vemos acá lo que es la libertad? Y, o sea, ¿a quién se le está sacando la libertad? Al dueño de la empresa. Bien, al dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque según la definición que pusiste, él no puede, o sea, está siendo controlado. Bien. Tenemos entonces un gobierno autoritario, un dictador. No. Perdón, ¿Por qué? perdón, ¿puedo? Cuando Sí. tú pasaste la definición, yo iba a proponer que no era completa, porque no es que sean tratados todos iguales. Muchas veces es al revés. Se necesita un trato diferencial para que aquellas personas que están muy sumergidas o son privadas de muchos derechos desde su nacimiento por situación económica, cultural, etcétera, alimentaria, puedan llegar a un mismo nivel con los que han tenido privilegios. O sea que no es tratar a todos igual. Muchas veces requiere de este tipo de políticas para ahí sí tratar de nivelar el estatus de cada ciudadano. De todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Bien, gracias, Graciela. Sí, creo que es una definición que más que nada de la palabra. Después, eso cómo lo aplicamos es lo que tratamos nosotros de entender. Acuérdense que nosotros tenemos, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito gubernal o gubernamental, de las leyes, me refiero, al hecho de lo que la palabra escrita y lo que es el así dice el Señor, o eso de la palabra escrita, cómo lo leemos y después eso también cómo se aplica. Esa misma definición puede ser utilizada para un demócrata como para un republicano. Y hay algunas cuestiones que vamos a ir viendo más adelante que tratan justamente de eso, de cómo las personas leen la Constitución o la misma Biblia para defender una postura u otra. Bien, Emma, me había quedado con vos con respecto a la diferencia de este ejemplo, y que vos me decías que al que el que se le quita la libertad es al hombre de la compañía. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo, voy a adelantarme un poquito, cómo vería eso un republicano o alguien del partido de derecha conservador? Sí, lo vería como que le están quitando su libertad, como un gobierno autoritario, como vos dijiste. Bien. ¿Y alguien capaz de izquierda? Y de izquierda no, al contrario, estaría diciendo que le están dando libertad. Bien. Hay otros ejemplos que voy a ir dando a lo largo del estudio, pero entender estos casos es bastante importante para ver cómo cada estado, mismo fuera de lo que estamos hablando, si bien de Estados Unidos, del republicanismo, de los demócratas, pero también entender el estado nuestro, o sea, nuestro propio gobierno, acá en Argentina o en diferentes partes de Latinoamérica, para los que son de habla hispana, ¿no? Entonces, creo que es importante como empezar a entender un poquito sobre la libertad y los partidos que tienen capaz un poco más esta ideología o que están más a favor de la libertad, por muchas veces la igualdad. Y lo vamos a ir igual viendo con otros ejemplos y más tangiblemente en los partidos de Estados Unidos. Pero me parece que es un buen punto analizar a la luz de estas diferencias que podemos llegar a ver cómo un gobierno se maneja.
¿Alguien más quería dar algo? No. Nadie habló. A veces yo no escucho o no veo si alguien está hablando o pone algo en el chat, así que Agus, me tienes que avisar. Bien, vamos entonces a ir a un caso en Estados Unidos de Masterpiece Cake Shop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. ¿Alguien sabe de qué se trata este caso que fue bastante conocido en Estados Unidos? Sí, creo que todos lo hemos visto varias veces. Varias Sí. veces. César, creo que querías hablar. Creo que, bueno, no sé si me estoy confundiendo de caso, pero no tenía que ver con con este hecho en que una persona alegando libertad de conciencia le negó la venta a una pareja homosexual de una torta. Sí, exactamente. El dueño de un negocio básicamente no quiere vender una torta de bodas a una pareja homosexual. El caso se hizo bastante conocido y lo principal que los de la parte de derecha de conservadora y que defienden la libertad ponían esto como de pretexto. Es su negocio, es su tiempo, son sus ingredientes, es su propiedad. ¿Alguien sabe cómo terminó este caso? ¿Quién ganó? No me voy a detener mucho porque lo voy a hacer bastante simple, porque ya lo vimos en otros videos y ya lo estudiamos bastante. Es solamente como una forma de repaso para hacer un punto. Voy a empezar a señalar. ¿Cómo? ¿Ganó el dueño? Bien, ganó el dueño. ¿Alguien más? Bien, acá tenemos un claro ejemplo de libertad frente a la igualdad, ¿sí? Claramente la Comisión de Derechos Civiles es la que representa la igualdad y Masterpiece Cake Shop representa la libertad. La Asociación de Abogados de Estados Unidos dice que en ningún caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el periodo de octubre del 2017 recibió más atención o planteó cuestiones más importantes que este. Si bien trataron de que no se presentara un precedente, siempre estuvo esta cuestión de la libertad de las personas de poder elegir su negocio, o sea, qué hacen con su vida o lo que brindan a la comunidad, versus esto de generar la igualdad. Proveer, claro. Bien, entonces las preguntas que surgieron son, ¿tiene una empresa el derecho constitucional de discriminar en función de las creencias de su propietario? ¿La libertad del propietario le da el derecho constitucional de no permitir la igualdad a otra persona? ¿Qué piensan sobre esas preguntas? Es algo que se planteó en la Asociación de Abogados. O sea, el punto. Exactamente, esa es la cuestión. Él ejerció su libertad, pero ¿qué pasó con la libertad del comprador? El comprador, el propietario tiene una empresa que atiende al público. Al público es a todo el mundo. Y el comprador era una persona de todo el mundo que quería comprar ahí. Entonces, ahí él le coartó la libertad a la pareja. Simplemente pusieron por delante el derecho del propietario por encima del derecho del comprador. Perdón. Una de las cosas que a mí me parece importante es que este caso es súper controversial en general en toda la sociedad estadounidense, en todo el mundo, y se discutió mucho incluso acá en la iglesia en Argentina. Pero la única razón por la que es controversial es porque el tema de los derechos de la comunidad LGTB es algo que es un poquito más nuevo, por así decirlo. Nadie se replantearía esto dos veces, por lo menos en este año y en esta época y en esta sociedad, con respecto a negarle a alguien servicios por ser, por ejemplo, de otra raza. Sin embargo, el mismo argumento era utilizado en la época de la segregación en Estados Unidos. Mi religión me permite o me obliga a negarle servicios a mis conciudadanos de raza negra, porque Dios nunca quiso que las razas se mezclen, o tenía una interpretación de la inspiración
que estaba errada o que tenía esa perspectiva y apoyaba una visión muy racista. Sin embargo, bajo la 14ª enmienda, se obliga a todos a proveer, a no poder discriminar bajo raza o género. Pero el tema de la comunidad LGTB está muy teñido de juicios morales que por ahí nublan la aplicación de la ley como debería ser. Bien, gracias, Agus. Sí. O sea, solamente una breve. En el caso de Graciela, ella dijo algo que el propietario, al ejercer su libertad, coartó la libertad de la pareja de comprar. Y en ese caso, yo creo que nosotros no lo pudiéramos ver así. Yo creo que más bien el coarto fue el derecho a la igualdad ya de la pareja, pero no de su libertad, porque si no, entonces lo estaríamos viendo más bien como lo ven los libertarios, porque los libertarios no tienen ningún problema con el matrimonio homosexual, por ejemplo. Entonces hay que tener, ¿no? Como consciente, hay que estar consciente, ¿no? De ese detalle. Claro, sí. Porque la libertad, si nos ponemos a pensar, de la pareja le pueden ir a comprar a otro negocio, no se les negaba la libertad de comprar una torta. Pero está basada en la asunción de que hay otros proveedores, y no, en realidad eso es una asunción que no debería existir, o sea, no sabemos si hay otros proveedores. Si yo quería esa torta, no derecho a la torta. Claro. El punto creo que hace César es que hay de fondo. O sea, sí, yo más bien la mirada es de libertad o de igualdad. Más bien lo que yo decía es lo que llevó a la decisión. Fue priorizar la libertad del propietario y no la libertad del comprador, que tiene derecho, es un derecho. Si hay una empresa que está abierta al público, tiene el derecho. Entonces, antepuso la libertad del vendedor a el derecho de la pareja. Ponerlo así, pero más que nada el juicio que hicieron. Sí, es que yo creo que está bueno igual decir lo que decís, porque a veces, creo que el punto de profundizar en este tema, lo que hay de fondo, el derecho que es más vulnerable es el de la igualdad frente a la de la libertad. Y eso es como, si uno lo voy a ir profundizando, César menciona a los libertarios, es importante entender qué es lo que predomina en la mente principalmente de las personas que estaban a favor del dueño del negocio, que prima el derecho a la libertad de las personas por sobre la igualdad, ¿sí? Porque esa pareja tenía esa libertad, si se lo quiere decir. Y lo menciono principalmente porque este es capaz un caso que ya es conocido, que es fácil para las personas que ya venimos estudiando, pero hay otros casos que suelen ser un poco más difícil, como que la línea capaz no se ve tanto, son más confusos, y que para mí la mentalidad que hay que entender es cuál es la mentalidad de la persona o la ideología por de fondo, si está más a favor de la libertad que de la igualdad, porque son cosas que a veces, y es lo que te mencionabas, se las intercambia, o sea, se las pone como, se las intercala, pero no es lo mismo, y frente a las ideologías nos separan bastante. Después yo voy a hacer varios puntos y por qué este punto de entender la igualdad de fondo más que la libertad es importante. Voy a seguir avanzando porque no tengo miedo de no llegar. Algo que mencionaba Agus, que yo también lo iba a mencionar, que es justamente esto de que si esto hubiese sido por un tema de raza, ahí sí, capaz, el tema del negocio, el tema del dueño del negocio no hubiese pasado hoy en día. Claro, exacto. El dueño del negocio hubiese sido, o sea, ¿cómo se llama cuando sos atacado? Te cancelan. Sí, te cancelan. Entonces, todas las leyes antidiscriminatorias plantean esta tensión entre lo que es la igualdad y la libertad. Eso es algo importante a tener en cuenta. Acá, cualquier ley que prohíba la discriminación, ya sea por raza, sexo, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo, niega la libertad de elegir a quién servir o contratar.
De hecho, como Agus mencionaba, esta fue una de las principales objeciones que la Ley de Derechos Civiles de 1964 dice, que prohíbe que los lugares de alojamiento público discriminen por motivos de raza, y que los empresarios no pueden discriminar por estos motivos de raza, sexo o religión. Entonces la ley interfiere en la libertad de elegir a los clientes o empleados. Bien, sí. Voy a hacer otro punto con respecto a esto. Muchas veces cuando vemos estas cuestiones, que también creo que fuiste vos, Agus, que mencionaste el tema del adventismo, que sí, que este caso fue bastante controversial y se habló mismo dentro de la iglesia. La herencia que tenemos del adventismo y que nosotros sabemos que es que el adventismo es de derecha. ¿Por qué el adventismo decimos que es de derecha? Ahora sí, quiero que alguien... Le voy a hacer otra pregunta para que alguien responda. ¿Qué es lo que el adventismo enseña a temer? ¿A qué le tenemos miedo? O por lo que más hablamos. Así. Algo que se resalta. La ley dominical. Gracias. Las leyes dominicales. ¿Sí? No sé, ya está. Yo tengo acá... Acá pone Edi, porque defiendan la libertad y temen perderla. Bien, ese es el punto. Yo tengo acá en la cabeza, siempre que me dicen lo de las leyes dominicales, y que esto de que le enseñamos a temer, y eso me sale hasta la película de La Última Batalla, que es hasta, no sé, hasta hace un año yo sé que la seguían pasando en las iglesias, capaz hace 2 porque fue la pandemia, pero me acuerdo que las iglesias la siguen pasando. No sé cuántos vieron esa película, yo la volví a chusmear hace poco, y es como la ideología que muestra esa película, que a veces puede ser un poco grotesca por la forma en la que se plantea, pero es tal cual, es como le enseñas a temer a las personas que están en contra de tu libertad, y es justamente a través de la ley dominical, que tan los adventistas tenemos como muy remarcados, es que tenemos esta mentalidad de las personas me van a cortar mi libertad, entonces yo tengo que luchar por la libertad, por mi libertad, por la libertad de adorar el día que yo quiera, ¿no? Entonces, desde que nacemos, esto es algo que dijo Tess que me gustó, desde que nos enseñan que desde el momento en que nacemos en la iglesia o nos subimos sobre la iglesia, estamos llegando a este clímax trascendental en el que decimos que el catolicismo, que es la persona, que es el ente, medio nebuloso, de sociedad secreta, del gobierno, una bestia, va a venir por nuestra libertad, ¿sí? Como adventistas. Entonces yo creo que eso es re importante entender cómo la libertad juega hoy en día en la comunidad, en nuestra comunidad, en el adventismo. Todo el adventismo está paranoico, aterrorizado, esperando tener que levantarse y luchar por su libertad. Eso es re característico, se realinea con lo que piensa la sociedad en general, o sea, toda la derecha conservadora tiene la idea de que los inmigrantes vienen a robarle su puesto de trabajo, que las mujeres vienen a robarle o a aplastarlo o cambiar el status quo de una manera que va a ser para mal, que la comunidad LGBT quiere convertir a sus hijos en y tienen esta autopercepción de estar acorralados o de estar, siendo que son la mayoría y que tomar decisiones y no son nada por lo que, o sea, todo lo contrario, ellos son los que dicen los demás. Tienen un revertido el rol victimario víctima en su cabeza y tienen esa narrativa y la forman por total. Exacto. ¿Se escuchó lo que dijo Agus? Porque estaba... Muy mal. Yo la escucho muy mal. La vez pasada... Porque se te escucha bien. La vez pasada no entendí nada de lo que dijo y ahora más o menos. Bueno, repito la idea porque no me va a salir con sus palabras. Pero básicamente lo que Agus decía, que esta es el tema de
la última frase dice que el adentismo está paranoico, es lo que la sociedad misma le pasa, o sea, más que nada la religiosa, ¿no? Que están aterrorizados de que alguien venga o se levante y les corte su libertad. En las escuelas. Les mencionaba justamente esto de que en Australia no se debate por el tema del racismo, es más, los inmigrantes pueden ir a las escuelas, pero lo que más se debate, y acá en Argentina también, y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, es el tema de esto de, en Argentina, por ejemplo, la ley de género, el ESI, ¿sí? Como a través de la sociedad te quiere cortar tu libertad de poder enseñar. Con mis hijos no te metas, ese es como el hashtag que la mayoría defiende. Entonces, esta mentalidad de que encima es medio, o sea, no tiene mucha coherencia porque justamente el cristianismo es la gran mayoría, no es una minoría que está siendo atacada. Entonces, desde... Está perfectamente alineado. Sí, está perfectamente alineado, dice Agus, no voy a repetir. Con justamente lo que estábamos viendo con el tema de la derecha. Otro punto que voy a hacer con respecto al adentismo y a lo que también Tess dijo, es que justamente esto hace que el modelo que tiene el adentismo de lo que es el fin del mundo está basado en una libertad y permite que eso tenga mucho egoísmo inherente. Algo que mencionaba Tess, ella dice que no cree que ni siquiera su idea de martirio, el martirio que tenemos por el sábado, sea tan desinteresada. O sea, el hecho de que defendamos el sábado como adventistas es más para la gente, es algo egoísta. Ella mencionaba como que quieren ser el héroe que lleva un arma o no, donde tienen que salvar la libertad de elegir. Y yo creo que esto es muy real, porque lo puedo ver, bueno, saben que nuestra comunidad, donde nosotros vivimos acá en la villa, es básicamente toda adventista, o la gran mayoría es adventista. Entonces, yo puedo ver muchas veces eso, cuando trabajo yo trabajo a 20 kilómetros de acá, y voy a otra comunidad, como muchas veces las personas acá adventistas ven a las personas de las otras ciudades, y cómo en las otras ciudades ven a la villa, ¿no? A este lugar. Entonces, puedo ver que lo que las personas primero más les queda ese egoísmo y ese sentido de diferenciarse, que los hace un poco hasta altaneros, y lejos de proporcionar como un sentido más de compasión, lo que genera más es un egoísmo. Mismo acá, o sea, hace un tiempo hablaba con una amiga, el hecho de los sábados, como ahí es mismo, creo que había una ley acá que prohibía vender los viernes de noche. Y todo eso, si vos le preguntás a una persona, decís, no, re bien, porque tenemos que guardar, estamos todos yendo para un mismo lado. Pero en realidad corta la libertad de la persona que no quiere. Si bien en la realidad hay un montón de negocios que abren los viernes, si nosotros nos vamos a pensar lo que eso realmente significa, es básicamente cortarle o sea, estás luchando contra la libertad de la otra persona. Y obviamente hay una unión de iglesia y de Estado que se puede ver claramente. Entonces, no es solamente el hecho del punto de que es de derecha, de que es conservador la iglesia y esta idea, sino también lo que eso genera en las personas, el hecho del egoísmo, y que te has mencionado alguien del estudio, que había hasta jóvenes de la iglesia que estaban dispuestos a matar cuando eso viniera, cuando se vinieran amenazados, eran capaces o tenían esa idea de yo voy a matar por esto. Y eso es lo más peligroso y lo que creo que también nos hace ver de qué se va a tratar verdaderamente la ley dominical. Bueno, mencionaba, si piensan que son uno de los 144.000, dice como nadie puede tocarlos. Qué complaciente podemos ser. Son martirizados, son héroes, y entonces se levantan y pueden decir, te lo dije, qué es lo que más esperan. Como a mí ahora me resulta, ¿cómo?
validación. Sí, una validación, pero ahora me resulta gracioso, pero es bastante trágico. Cada vez que habla el Papa, cada vez que ven algún tipo de negocio diciendo hay que guardar el domingo, la cantidad de publicaciones que veo de parte de adventistas diciendo se viene el fin del mundo, es como es esto, y es tal cual te lo dije, ¿viste? Ya como esto va a pasar, esto es así. Entonces, como poder entender bien esa mentalidad que tenemos todavía, porque hay algo que si antes no lo menciona, pero sí puedo hacer ese link, es que muchas veces nosotros en el mismo movimiento, el mismo mensaje, nos puede generar la misma mentalidad de egoísmo. O sea, entender que nosotros tenemos algo diferente nos vuelve un poco a veces egoístas a lo que queremos en realidad verdaderamente transmitir, que es totalmente diferente, que es lo que al final dice Tess, lo que nuestro mensaje ha hecho es desnudar justamente esto del adventismo, ser para mí coherentes con lo que creemos y con lo que la sociedad es, o sea, la desigualdad que hay, y es o sea, debería ser una posición totalmente desinteresada que luche por esa igualdad. Si hay algo por lo que luchar, me parece que es por la igualdad, no por la libertad. Perdón, pensé que alguien me había hablado. Entonces yo creo que este punto es súper importante para que lo tengamos como presente, no solamente para ver la mentalidad que puede tener un adventista y su ideología por de fondo, sino también nosotros cómo esa herencia del adventismo nos deja a nosotros, en qué posición nos deja y sobre qué tendríamos que estar haciendo eco y sobre lo que no. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta con respecto a esto. A ver, yo te veo. Ah, no estoy leyendo el chat. Eddie dice, por eso ven como una amenaza a la ONU cualquier entidad que cuestione su libertad. Exacto. Estamos leyendo lo que dice el chat, por las dudas. Porque, claro, bueno, está más lejos. Estoy de acuerdo. ¿Eso lo puse a editar? Para, yo tengo acá. Ahí está. No lo había visto. Bien, voy a pasar entonces a lo que es, en realidad voy a saltearme esto porque estoy viendo la hora y no tengo miedo de no llegar. Es solamente un repaso de lo que es la historia de la esclavitud, de la historia de la guerra civil. Básicamente el hecho de, antes los demócratas, los que nosotros vemos ahora como demócratas, antes eran los que estaban en el sur, y eran los que estaban a favor de la esclavitud y de los derechos estatales, o sea, todas las libertades del gobierno de tener esclavos. Y los del norte estaban a favor de la igualdad, y eso eran los republicanismos. Entonces, hay una pequeña diferencia para aquellos que no se acordaban de ese tema. Entonces, el punto también de poder ver, como ya lo dije, el tema de la esclavitud, del racismo, es poder ver cómo la lucha que hay por de fondo es la libertad sobre la igualdad. Si bien no había una total igualdad como la conocemos ahora, porque eran hombres, digamos, los que estaban, o sea, las mujeres no estaban dentro de esa idea de igualdad, se puede ver que hay esa lucha igual en lo que es la guerra civil. Bien, entonces, hoy los demócratas son los que luchan por la igualdad y los republicanos por lo que es la libertad, o tienen esa ideología de fondo. Bien, este sí es un punto que me gustaría que tengamos o que hagamos. ¿Por qué estudiamos o es importante entender o estudiar esta historia de la esclavitud? En el contexto en el que estamos, creo que es una pregunta que ya se respondía, pero en el contexto en el que estamos de libertad y igualdad. Voy a poner un ejemplo para que no se me vaya el tiempo esperando que alguien responda. Hay un ejemplo que... No, termina por ejemplo. Bueno, si querés después te dejo igual, César.
Puse un ejemplo que lo dio Tess en los estudios. Ella dijo básicamente, imagínense una estrella de pop blanca que tiene un historial de racismo y ataques violentos a los afroamericanos. Se tomaría esta estrella de pop y la pondrían en el centro o en el show del Super Bowl, ¿no? Y harías que millones de personas la vieran. No sé cuántos saben qué es eso, pero es el entretiempo del fútbol americano, donde siempre hay estrellas, o sea, de pop, cantantes, etc. Entonces ella pone, vos pondrías una estrella, una persona blanca del pop, cantante, con un historial de racismo o algún grado de racismo, siendo puesta ahí o siendo defendida en el centro del gol. Creo que la respuesta es un poco obvia, que es no, ¿sí? Nosotros, eso no se podría ver. Y este es el punto que O sea, serían cancelados socialmente. sí, serían cancelados, o sea, o tendrían muchos problemas. Pero cuando esto se convierte en lo que es el género, cuando el problema o lo que o la persona tiene es un problema de género, tiene violencia, ¿sí?, hacia una mujer, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están esas voces? ¿Por qué no surge? Porque claramente hay un montón de ejemplos en la vida actual de personas que no han sido canceladas y otras no. Entonces, ¿cuál es el problema? No, es que en la historia tipo de reciente, ningún hombre ha sufrido una pena social por haber abusado o acosado o sido sexista de una mujer. Tenemos en la Corte Suprema de Estados Unidos, Trump, que acosó sexualmente y violó repetidamente a su ex esposa, terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Johnny Depp no perdió ni un fan y ganó un montón en este juicio. O sea, los hombres no sufren cancelación social por ser malas personas y ser sexistas. No sufren ni una pena social, cero. Bien, gracias. Entonces, la importancia de poder ver la historia, principalmente de la esclavitud, y cómo eso funciona, es ver cuán diferente y cuán complejo se ve, entre comillas. Para mí no es complejo porque lo puedo ver más claro, cuando se trata de algo que tiene que ver con el género, ya sea contra la mujer o contra alguien de la comunidad LGBT. Entonces, poder entender cómo eso, o sea, cuál fue el problema en lo que es la guerra civil, nos ayuda de alguna forma de parábola a ver cuál es el problema de hoy. Y cada vez que tenemos dudas de, por ejemplo, Johnny Depp y este caso, o mismo acá en Argentina, el jugador de fútbol que abusó y que hubieron un montón de futbolistas que salieron en su apoyo, es poder ver cómo eso no sería así si el problema fuera lo que es la raza. Cuando tratamos el racismo, a todos nos daría vergüenza. Nadie le daría, o sea, se sentiría bien o tendría la cancelación social por ser racista. Pero cuando eso se trata del género, de lo que es el machismo, no pasa exactamente igual. Y ese creo que es también el punto de poder entender esta historia. Nadie quiere quejarse. La violencia doméstica es común y es una condena penal relativamente menor, eso lo decía un abogado que mencionaba Tess. Entonces, los demócratas mayormente se están comprometiendo, la gran mayoría del mundo ha estado en compromiso, se compromete... Están haciendo una concesión. Claro, sería concesiones. Y si lo tomamos proféticamente desde 1989, el mundo no va a corregir esta situación, y solamente basta mirar con el Tribunal Supremo. Bien, voy a seguir entonces para avanzar con lo que es el Partido Republicano y hacer uno de los últimos puntos. ¿Cuál es lo complicado del Partido Republicano? Por ejemplo, tenemos un matrimonio gay. Digamos que una persona es gay y quiere casarse con un hombre. Si se supone que los republicanos defienden la libertad, no deberían tener problema. ¿Por qué un partido que cree en la libertad no estaría de acuerdo con este matrimonio? ¿Quién saldría perjudicado por este matrimonio si ellos creen en la libertad? ¿Cuál es el problema del Partido Republicano? Era una pregunta.
Es un poco lo que hablábamos al principio, de que muchas veces la derecha defiende sus libertades, pero no es tan estricto con respecto a las libertades de otros. Bien. ¿Cuál es el principal problema que tienen los republicanos a la hora del matrimonio gay? ¿Por qué ellos no aceptan el matrimonio gay? Un republicano conservador, evangélico. Por su visión moral. Bien, por su visión moral. ¿Por qué más? Básicamente lo podemos traducir, o yo lo... Por la Biblia literal. Bien. Básicamente por valores tradicionales. Los valores tradicionales que una persona republicana tiene, no la hace, si él cree en la libertad de un gobierno, de la libertad de que las personas adoren, por ejemplo, a quien ellos quieran, no, eso choca con lo que son los valores tradicionales. Y esto es lo que genera un problema, porque tiene una combinación de libertad que en realidad no es una libertad pura. Entonces, el Partido Republicano no funciona con lo que es la libertad pura, y eso es una complicación, ¿sí? Porque vieron que veníamos viendo que la historia, antes de republicanos, demócratas, punto, ¿sí? Derecha, izquierda, esto está mal, esto está bien. Y ahora vemos que en realidad el problema de la derecha, porque a lo que se mencionaba es que no son los gente grande, blancos, que están como yendo en contra hoy en día o sea, claramente hay un problema de la gente conservadora, pero el mayor problema de las personas que yo, ya, no solamente en Estados Unidos, sino en lo que es el mundo, es esto de la libertad más puramente. Alguien puede no ser religioso o no tener capaz de esos valores, pero sigue teniendo esa ideología de la libertad individual de poder hacer, decir o pensar lo que quiera sin límites, sin restricciones. Entonces, vemos que el Partido Demócrata sí funciona con la igualdad, tiene con todos sus compromisos, con todas sus concesiones, pero sigue funcionando con lo que es la igualdad de fondo. Después igual se puede ir profundizando qué es lo que ellos hacen y por qué no tienen lo que es la igualdad propiamente dicha. O sea, básicamente tiene que ver con el feminismo radical. Y el Partido Republicano entonces opera sobre la base de la libertad, pero hace compromisos, concesiones, porque combina lo que es la libertad con los valores tradicionales. O sea, piensan que la libertad está bien, pero no tan bien cuando choca con sus valores tradicionales. Sí, básicamente son hipócritas, dice Agus, y sí, o sea, sepulcros blanqueados. Entonces, los valores tradicionales es esa moral que le imponen al Estado y por eso hacen un compromiso con la libertad. Y por eso no dejan tener una libertad más pura. Bien, ¿cuál es el partido que sí, que ya mencionaste, César, tiene una libertad más pura? ¿Cómo era que se llamaba? Lo pueden poner en el chat. ¿Quién puso? No, yo te digo que... Directamente. Los libertarios. Los libertarios. Bien, los libertarios, ¿sí? El tercer partido más grande de Estados Unidos son los libertarios. No voy a llegar a profundizar, claramente no iba a llegar. Me hubiese gustado porque entendiendo mucho de lo que hacen la ideología y los libertarios, entendemos cómo los hombres hoy funcionan dentro o fuera del movimiento. Entonces, era un punto que me hubiese gustado hacer, pero lo podemos profundizar más adelante. ¿Qué creen los libertarios? Es una libertad sin moral, una libertad más pura, ¿sí? Que el Estado no la puede imponer. Creen que en la libertad, sin ningún tipo de coacción gubernamental, a menos que se convierta en un peligro para los demás. Así que los libertarios dicen, los libertarios tienen la libertad de decidir, comer, fumar, comprar, vender, aprender y hacer lo que quieran con quien quieras. Siempre que no dañes a otro individuo o grupo o que no te lleve sus cosas por el camino. Vive y deja vivir es el lema de los libertarios. Es súper interesante esto, porque yo a raíz de este estudio pude comprender muchísimo más a las personas que dicen esto de
por ejemplo, con el tema del aborto. O sea, están re a favor de la libertad para las mujeres, de los derechos, pero a la hora de lo que es el aborto, no lo ven correcto, porque dicen, sí, vos puedes tener libertad de hacer lo que vos quieras, pero en el momento en que dañás a otro individuo, en este caso a un feto, ahí es donde chocan. Entonces es súper interesante, igual creo que también lo abordo más adelante. Los valoran entonces el derecho de que cada persona viva, elija, cuando eso no interfiere por la fuerza con el mismo derecho a otros de vivir de la manera que esos otros elijan. Creen que el gobierno debe tratar a todas las personas de forma justa e igual ante la ley. El gobierno debe tratar a todos con igualdad, y así que el gobierno trata a todos por igual y permite que todos tengan toda la libertad que quieran mientras no perjudican activamente a nadie. Bien, no voy a profundizar mucho más en esto, pero sí voy a hacer algunos puntos que no los puse acá, capaz los pongo más adelante en otro estudio cuando lo profundice. El problema de los libertarios, que si bien la idea y lo que mayormente venden, y que yo creo que por lo menos acá en Argentina lo puedo ver, de que hay jóvenes, hay personas que están más a favor de ese partido, que ha tenido bastante popularidad últimamente, o yo puedo ver eso, es el tema de que si bien se ve lindo lo que plantean de la libertad del individuo, de que vos hagas y elijas, el problema es que justamente no, a la hora de lo que es la igualdad, no están entendiendo por qué el gobierno, o no están de acuerdo con que el gobierno restrinja o haga ciertas leyes. Un claro ejemplo se puede ver con el tema de las vacunas, el barbijo. Entonces, si vos vas a una persona libertaria que tenga esta ideología, va a estar en contra de eso, va a estar en contra de que sea obligatoria la vacunación, de que sea obligatorio entrar y salir. Y mayormente ese fue un problema durante la pandemia, si nos ponemos a pensar, de que había muchas personas que estaban en contra de que el gobierno justamente corte la libertad de salir de tu casa, de comprar, etc. Entonces yo creo que esto es sumamente importante para ver cómo eso fue progresando en lo que el mundo fue adquiriendo a través de la pandemia. Entonces me parece súper interesante. ¿Y que alguien escribió? Incluso que sea Agustín Laje, no es de Argentina. Agustín Laje es de Argentina, claramente es uno de los que más defiende, y hay muchos adventistas que yo lloro principalmente cada vez que veo alguna publicación que comparten ciertos adventistas de esa persona, porque justamente Agustín Laje es el que es súper conocido y tiene este problema. Alguien está levantando, Javier Milei también. Yo no quise mencionar para las personas que no conocían. ¿Alguien estaba levantando la mano, me dijeron? ¿Emma? Yo. No, y justo con lo que dijiste de la pandemia, eso levantó muchísimo más las alarmas de los adventistas y de todas las teorías de conspiración, porque lo vieron como una confirmación de que algo, entre comillas, estaba viniendo, que iba o sea, como una especie de preparación para una ley dominical y que nos iban a quitar las libertades. Muchos lo tomaron así. Bien, gracias, qué buen punto. Ahí se puede ver claramente el problema del adventismo, de cómo ven la libertad y justamente todo lo que pasa, esta ideología de los libertarios, como que la apropian para poder, poder exponer eso que creen de fondo, que es más sobre la libertad que sobre la igualdad. Carito, y ni hablar que, o sea, me parece también que esto de que todos tienen la libertad plena, a menos que se perjudique a alguien, ese perjudicar a alguien, con el tema que vos mencionaste del aborto, ya se vuelve complicado, digamos. O sea, ¿quién define qué es perjudicar a otro? Digamos? Es como que eso también es otro punto en esta gente que es complejo, digamos, porque, Sí. o sea, ¿quién es la persona encargada de definir
qué encaja dentro de esa perjudicar. Claro. Lo mismo que la ley de género. Claro. Yo resumiría un poco como que la izquierda es el colectivo, busca el bien colectivo, y la derecha busca más el bien individual. Bien, igual también hay que entender que hay personas dentro de la derecha que van a tener una posición capaz sincera con respecto a la libertad. Yo tengo personas que justamente tienen ese tipo de problema. Pienso que son mujeres y hombres sinceros, obviamente están fuera de la religión y del movimiento, entonces son personas en el mundo que tienen esta ideología que hoy me doy cuenta que, claro, ellos creen más en la libertad que en la igualdad, o no la entienden principalmente, y están siendo informados o arados por este tipo de ideologías. Y yo creo que hay personas sinceras que creen en esa libertad, y solamente creo que lo que falta es como que entiendan que la igualdad es prima, o tiene que estar, de primar, tiene que ser más, sí, se tiene que hacer más poco en la igualdad que en la libertad. Pero una persona que no estudia lo que nosotros estudiamos, que no ve o no entiende, es fácil caer en este discurso de no, lo que importa es la libertad de las personas. Yo creo que eso es importante entender. Sí, es que los argumentos pueden ser presentados de forma que te convenzan. Y es más, sobre ese punto, hablando de convencer, voy a hacer el último, prometo, con esto ya termino. Y quiero hablar del feminismo liberal. Un ejemplo que podemos ver de esto es cómo nosotros vemos el movimiento con respecto a la libertad. Durante mucho tiempo hay un ejemplo que lo dio Tess, de una persona que ni bien terminó el campal de 2019, se le acerca y era miembro de un ministerio, un hombre, y se le acerca y le dice como que estaba re entusiasmado y re contento por lo que había dado de la línea de restauración y ese estudio, y lo que le dice es que ya no necesitamos un gran gobierno en el movimiento, necesitamos un gobierno chiquito. Y lo que él le dice, como no necesitamos, como la ideología de fondo es como no necesitamos más juntas o ancianos continentales, porque ya no necesitamos control, porque este movimiento entendió por fin a practicar lo que es la libertad. Esa cuestión empezó en 2019 y mucha gente, cuando se presentó esto de la igualdad, y les encantó, y creo que a todos, porque éramos conservadores, porque éramos justamente de derecha, lo que oímos básicamente fue la libertad. Durante mucho tiempo creí de esto, fui conservador o lo que sea, y solamente creía que el movimiento controlaba y no daba libertad a los miembros. O sea, fíjense, el punto de todo esto es cómo la libertad o el pensamiento de la libertad se mete tanto que no nos deja ver lo que verdaderamente se estaba enseñando, que es la igualdad. Entendiendo lo que es el feminismo liberal, de que las mujeres hagan lo que quieran, no entendemos muchas veces el por qué hay esas restricciones, o por qué hay ciertos castigos, o por qué hay cierta coacción con respecto a nuestras libertades. Entonces, yo creo que ese punto, que Tess lo dio mucho mejor de lo que yo estoy diciendo capaz, es súper importante para la reflexión de lo que muchas personas hemos o han estado haciendo durante este último tiempo, entendiendo de una forma errada lo que es el feminismo. Y por eso creo que es importante profundizar en lo que es el feminismo radical. Y como muchas veces esta misma ideología, que hay varias personas que en este último tiempo la han expuesto, y que a raíz de esa cuestión de libertad, principalmente hombres, se agarran para
ponerse en ese papel de víctimas, que es lo que el punto que no llega a hacer con los libertarios. Una de las formas en las que los libertarios utilizan esta ideología es para poner al hombre como víctima. El más claro ejemplo son las personas que apoyan a Johnny Depp o que salieron a defenderlo. Pusieron justamente un caso aislado, que se demostró en realidad que había violencia de género, para exponer básicamente lo que las personas son. El problema que yo veo con esta ideología, que parece que es más externa, es cuando eso se volvió en nuestro movimiento con las personas que forman parte de nuestro ministerio o de este mensaje. Justamente eso, principalmente los hombres hacen ese victimismo para no ver la historia completa o el contexto. Hace poco charlaba con alguien y me mencionaba justamente eso, de muchas veces lo que los hombres dicen cuando ven su sexismo principalmente, es que están arrepentidos, que no quieren volver a ser así, o que no quieren verse más así. Ese victimismo, que por un tiempo funciona, no tiene un verdadero arrepentimiento, porque lo que termina pasando es que tienen tanta compasión por ellos mismos, tanto poder de autocompasión, que lo que termina pasando es que con el tiempo se demuestra que en realidad no estaban verdaderamente arrepentidos. Cuando alguien me dice que está arrepentido por su sexismo, por algo que me hace daño, o veo que a las mujeres les hace daño, hace un tiempo ya, pero creo que hoy más firmemente estoy convencida, me he dado cuenta que solamente el tiempo me va a demostrar si ese hombre o esa persona verdaderamente está cambiando o se está arrepintiendo. Son las acciones, más que las palabras, las que terminan contando quién o qué está predominando en nuestro corazón. Hay un montón de citas de Elena que hablan justamente de eso. Y cómo nosotros a través de nuestras acciones estamos siendo probados constantemente. El hecho de cómo nosotras tratamos a las personas que tenemos, principalmente a mujeres, ¿no? Y a las comunidades LGBT, que sabemos que es la prueba y el cuide de la cuestión, es lo que a nosotros nos hace ver dónde estamos parados, en qué momento de nuestra historia o de qué lado de la línea estamos poniendo nuestros pies, o de qué cuerda nos estamos sujetando. Y yo creo que eso es súper importante entenderlo, porque las palabras, como hoy le decía a una amiga, se las lleva el tiempo. Son las acciones principalmente las que quedan. Y no solamente las acciones que uno puede hacer de una forma egoísta para ser mejor persona o ser como Dios quiere, que es sacarnos el sexismo, la misoginia de adentro, sino cómo nuestras acciones pueden reparar o pueden ser de bendición para las personas. El sábado pasado, no dentro del estudio, sino cuando nos quedamos, hay una frase que justo Agus mencionó de Martin Luther King, que decía, se me fue, perdón. Al final no nos vamos a acordar las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amos. Gracias. Viste cuando lo tenés acá y se te va. Gracias. Y yo creo que es no solamente eso, no son las acciones que hacemos, sino también las que no hacemos. El tiempo que perdemos no estudiando, no entendiendo cómo esto va avanzando. O sea, hace un tiempo atrás, o sea, si nos ponemos a pensar cómo eso fue corriendo, hace un tiempo atrás era, bueno, conservadores, demócratas, nos tenemos que pasar para la parte izquierda. Y hoy entendemos que no es solamente que tenemos que hacer feminismo, tenemos que hacer feminismo, ser feministas, sino que tenemos que hacer más como un zoom más rápido y ver cómo eso se ve en realidad, cómo el gobierno de Dios, que no hay ningún gobierno que acá lo vaya a imitar, funciona, cómo es verdaderamente ese carácter. Y el problema que muchas veces veo es que a través de diferentes engaños, ya sea de la libertad o justamente del victimismo, de esta ideología, o no sé bien cómo llamarlo, lo que muchas veces las personas hacemos,
es tratar de ponernos en un papel que no nos corresponde, que si nosotros vemos la línea y el mensaje de la igualdad, vemos a quién tenemos que escuchar y quién es la parte predominante en este mensaje. Un punto importante que necesito que quede grabado en el video es que yo hace un tiempo recomendé la comunicación no violenta. Hoy veo que eso está en un grandísimo error. Veo cómo me ha perjudicado y cómo perjudicó a las personas que lo hacen. Algo que mencionaba Tess en uno de los videos es, mencionó a un libertario que utilizaba la comunicación no violenta y ella mencionó cómo eso estaba en contra completamente de nuestro mensaje. Y haciendo ese punto de la comunicación no violenta, que quiero que quede grabado, de cuán errado está, y cuánto lo utilizaron los hombres principalmente para victimizarse, tener autocompasión y solamente ganar discusiones para no aceptar su sexismo o el problema de su carácter, es también cómo muchas veces se utiliza la psicología para hacer lo mismo, más allá de la comunicación no violenta, que también tiene una ideología de fondo. Muchas veces la psicología es utilizada solamente para hacer eco de esa autocompasión que los hombres muchas veces tienen. Y yo no digo que la psicología o la terapia esté errada, pero sí creo que si eso no te está ayudando para que las mujeres a tu alrededor principalmente se sientan bien o puedan sentirse cómodas con vos, o cambiar de terapia o no la utilices como excusa de que porque estás haciendo terapia estás creciendo, porque en realidad lo único que nos hace crecer, lo único que nos va a ayudar a verdaderamente entender el carácter que Dios quiere que tengamos es este mensaje, es estudiando las cosas que a medida que va pasando el tiempo, nuestros líderes están profundizando, y yo creo que no hay más tiempo, hace bastante tiempo ya deberíamos haber estado estudiando y tendríamos que estar mucho más preparados de lo que veo que estamos. Me entristece profundamente, me preocupa ver que las personas siguen perdiendo tiempo en muchas cuestiones. Me pongo mal yo cuando veo que yo misma estoy perdiendo tiempo en cuestiones que a esta altura me parece que ya deberíamos haberlo profundizado. El estado loicense en el que muchas veces acusamos al autismo de que está dormido, muchas veces es la herencia que tenemos nosotros. Pensar que estamos despiertos, que estamos al día, que estamos saliendo de nuestro sexismo es solamente a la luz de este mensaje podemos ver que verdaderamente hay un estado loicense muy profundo del cual cada día tenemos que pedirle a Dios que nos saque. Con eso voy a terminar, era lo que quería decir. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, voy a orar y después cortemos la grabación. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, mi Dios, te doy muchísimas gracias porque podemos darnos cuenta que todo este tiempo has tenido compasión y misericordia por nosotros. Gracias porque nos tratas con amor y nos puedes, Señor, a través de estos mensajes, dar las herramientas que necesitamos para entender tu carácter y poder asemejarnos a ti. Mi Dios, sabemos que no son fáciles las pruebas que vienen, sabemos que como mujeres vamos a seguir sufriendo, pero mi Dios, te pido por los hombres de este movimiento y del mundo que puedan dejar su sexismo, su victimismo de lado, que puedan, Señor, arrepentirse de corazón, poder cambiar y poder reparar de alguna forma el daño que muchas veces le hemos hecho a mujeres y a parte de la comunidad LGBT. Señor, no merecemos nada de todo esto, sabemos que tenemos la responsabilidad de estudiarlo y de ser coherentes con lo que creemos. Gracias por el privilegio que nos das de conocer, de profundizar esto. Ayúdanos, mi Dios, a que cada día podamos abrir los ojos, danos el colirio para que, Señor, verdaderamente podamos ser fieles hijos tuyos y llegar al final de la línea. No pido esto porque haya algún mérito en nosotros, sino por los méritos de Jesús. Amén.